Bienvenidos, esto es Protagonistas, historias de vida, historias que tienen que ver con la resiliencia, con la superación. Los verdaderos protagonistas de la vida, esos que trabajan por ser mejores, por ser de alguna manera justos con su vida, por respetar, por mirarse su luz y también por los demás. Hoy Nadia Naranjo Álcega es protagonista, la presentamos. Su madre decidió darle tiempo de calidad a Nadia, pese a ser madre soltera. Renunció a su trabajo dependiente y se convirtió en asesora de belleza independiente hace más de 30 años. Su padre, Juan Carlos Naranjo Álcega, es el creador de una técnica de neuroreconstrucción emocional única en el mundo. Así se construye Nadia Naranjo Álcega, de una madre resiliente y de un padre creador. Hoy es doctora en filosofía y psicóloga social y única en Argentina especialista en neuroreconstrucción emocional, con base en diferentes técnicas como la hipnosis clásica y ericksoniana. Nadia Naranjo Álcega es protagonista. Bien, Nadia, muchísimas gracias por estar. La verdad que es un placer tenerte acá. Yo por ahí cuando digo, ¿no? Tratamos de difundir historias de vida, qué bueno que es poder conocerte y descubrirte, ¿no? Bueno, Nadia es la única psicóloga especialista en todo lo que es reconstrucción emocional en la Argentina. Su papá es el gestor, vive en Europa. Ella de alguna manera es una discípula, ¿no? Del papá. ¿Y cómo y de qué manera? Si hablo de neuroreconstrucción emocional, ¿de qué se trata? Contame. Neuroreconstrucción emocional está basado en la programación que nosotros traemos ya genéticamente, ¿sí? La memoria genética, sumado a la programación en la familia, lo que llamamos hipnosis sistémica, ¿sí? Que se da dentro del sistema familiar, y por otro lado las experiencias que nosotros vamos tomando a lo largo de nuestra vida. En eso se basa, a partir también de la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el ser humano de ir modificando, ir cambiando a través de la posibilidad de ir modificando neuronalmente pensamientos, creencias, ¿sí? Para poder superarse, justamente esto que nos permite la resiliencia, ¿sí? Esta capacidad de poder moldear y poder cambiar esas cosas que no nos hacen bien, ¿sí? O sea que estamos hablando de que, perdón Nadia, de que si yo tengo, por ejemplo, un trauma vivido, que puede ser, una violación, un abuso, un choque, el trauma, por ejemplo, de una gran pérdida, yo puedo de alguna manera poder aliviar los síntomas emocionales que me trae eso, que no es poco. No olvidar, aliviar. A través de técnicas como hipnosis y como... Justamente la neuroreconstrucción emocional se basa en un conjunto de técnicas, ¿sí? Que se pueden utilizar las 4 juntas o de manera independiente dependiendo de la situación, el paciente y las circunstancias. Una de ellas es la optoestimulación neuronal, como vos estabas diciendo, que es a través de unos haces de luz, donde se genera la posibilidad de que de alguna manera ese recuerdo traumático, esa situación traumática de la persona, a través de unos movimientos entre luz y sugestión, ¿sí? Con un set de optoestimulación que nosotros utilizamos, que tiene distintas variedades de colores y todo eso, la persona logre desconectar a nivel neuronal esos recuerdos que tiene grabado justamente en la amígdala, en esos lugares donde se guardan los recuerdos traumáticos y que están en ese inconsciente, donde al aflorar y sacar todo lo que está asociado con la emoción, ese malestar, esa angustia, ese miedo muy profundo, lo que se hace es no borrar el recuerdo, porque no podemos borrar la memoria, pero sí desconectar, ¿sí? Lo que es la emoción ligada a ese recuerdo. Bien, o sea, la emoción ligada a ese recuerdo. Porque a mí lo que me afecta en la vida es esa emocionalidad que le voy dando a las cosas. Sí. Eso es lo que me atraviesa. Lo que afecta y lo que no deja avanzar. Ahora estamos hablando de algo que a nivel psicología tradicional, que no estoy por favor por juzgándola ni mucho menos, lleva años, ¿no? Claro, estos sí son tipos de tratamientos, lo que llamaríamos más cortos, ¿sí? Terapias breves. ¿Cómo te das cuenta de que vos
qué tipo de terapia utilizar por cada paciente particular, si vas por la hipnosis, si vas por esto que me estás diciendo vos, que recién... Bueno, a través de la anamnesis que uno va haciendo con el paciente, de alguna manera vamos descubriendo cuál es la necesidad. Ahora, la autoestimulación neuronal, como te estaba comentando, sumado a la hipnosis heurística, que es un tipo de hipnosis conversacional, donde se utilizan verbos, palabras, ¿sí?, que son de un gran impacto y que van directamente al inconsciente, con metáforas, ¿sí?, cuentos, la decodificación neurofisiológica, que es a través de movimientos de cuerpo, que estamos neurofisiológicamente conectados. Entonces también no desconectamos solamente el recuerdo con la emoción, sino el efecto de esa emoción en el cuerpo asociado con ese recuerdo. Y después la psicoterapia creativa, que son ahí tiene que ver mucho la capacidad como diríamos, de imaginación, de creatividad del terapeuta, porque se van utilizando cosas diferentes como para ir ayudando a ese paciente a superar a través del enfrentamiento de sus propios miedos, de sus propios traumas o situaciones. Como vos me decías, ¿cómo lo puedo ir viendo? Yo la autoestimulación, la decodificación, generalmente es algo que uso con todos los pacientes, mayoritariamente, menos a veces en algún caso pueden ser en las situaciones de niños o adolescentes, que quizás en esos momentos, dependiendo si son muy pequeños, yo la autoestimulación no la puedo usar, uso otro tipo de técnica, se usa más el juego a través del dibujo, ¿sí?, de otra forma. Ahora, qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque estás hablando de una manera muy amena de todo lo que estás haciendo, pero también no deja de ser técnica, pero que sí yo puedo codificarla, que nosotros tenemos la gran posibilidad de poder sanarnos, de que simplemente ella, como profesional única en la Argentina que hace este tipo de terapia, nos puede llegar a guiar para saber cómo hacer para sanar, para poder, olvidar esa emoción y ese miedo traumático que nos ha llevado a una situación extrema que hemos vivido. Yo particularmente lo estoy viviendo a esto con Nadia, estoy teniendo este tipo de terapia y yo como periodista y como persona y como mujer puedo decir que es efectiva, en mí es efectiva y vengo de años de terapia, porque la verdad que hace años que estoy haciendo terapia. Por eso es importante poder dar a la luz profesionales como ella, que son únicos en la Argentina, repito, que hacen este tipo de terapia. Ahora bien, si por ejemplo va un niño, ¿no? Un niño que, como lamentablemente hay muchos niños que han recibido abusos, que tienen abusos, sí, en el cual qué útil que ese niño puede llegar a olvidar o sanar esa emoción de miedo, de culpa, que después toda la vida va a tener para poder sanarla, que hay muchos casos que están toda una vida. Los resultados son positivos. Son muy positivos. En esto, por ejemplo, yo siempre digo, es más fácil construir niños sanos que reparar hombres rotos. Yo creo que la etapa de la adolescencia, de la infancia, es una etapa primordial para poder ayudarlos en ese momento, porque muchas veces uno dice, bueno, esto va a pasar, lo va a resolver. Sí, tienen una gran plasticidad cerebral, esa capacidad de resiliencia que tiene el niño. Pero ¿cuánto tiene que sufrir? Pero a veces eso después tal vez no lo percibo, no es tan grave a veces en una etapa de la infancia, pero va creciendo y obviamente ese impacto y esa cicatriz que ha quedado a nivel inconsciente sigue ahí. Sí, y sigue lastimando y le sigue generando miedo, angustia, culpa, como vos decís, sensación de abandono. Y realmente el poder ayudarlo desde el inicio, en esos momentos en que de alguna manera él pueda resolver a nivel emocional esto que te digo, a través de la autoestimulación, a través de la terapia narrativa, con cuentos, con metáforas, donde uno dibuja y todo eso y puede expresar y sacar de su cuerpo todas esas sensaciones, ese sentimiento, esa emoción y a la vez también con un tipo de hipnosis que es, por ejemplo, para niños específicamente, que es a través de como diríamos, de un cuento, de personaje favorito y todo eso, crear y programar este ordenador que podríamos decir, nuestra cabecita, para que no siga haciendo daño. Claro, para que ella tome, o sea, pueda limpiar y barrer, por decir de alguna forma,
eso que ya no le hace bien, eso que lo lastimó, correrlo, poder sacarlo de su cuerpo, de su sensibilidad, y por otro lado crear estos nuevos programas donde de alguna manera se sienta fuerte, seguro de sí mismo, con autoestima, que bueno, eso es lo que uno va trabajando después en la parte de la psicoterapia creativa, o sea, volver a darle el poder de su propia vida, ¿sí? Para que después sea un adulto sano. Estamos hablando de, un papá que fue el gestor, ¿no? Juan Carlos Naranjo Álcega, que ha hecho muchos libros, entre ellos, acá la tengo en mis manos, Hipnosis, el camino secreto del yo, curso teórico y práctico, neuroreconstrucción emocional, optoestimulación neuronal, decodificación neurofisiológica, hipnosis heurística, psicología creativa. Ese es tu papá, ¿eh? Es el creador de esta técnica, él vive en Europa. ¿Dónde específicamente? En Arbizu, en Pamplona, Navarra. Bien. Tiene allí un instituto él, ¿no? Tiene un lugar. Sí, en España está AICE, que es la Asociación Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental, de la cual soy miembro docente, y bueno, de ahí se imparte todo lo que es el tema de los cursos de maestrías, doctorados y todo eso, en lo que es no solamente la hipnosis clásica y ericksoniana, sino especialmente también en todo el tema de neuroreconstrucción emocional, y yo me especializo en la parte de neuroreconstrucción emocional para niños y adolescentes. Y allí, bueno, te has recibido, ¿no? En ese lugar sos doctora en filosofía y doctora en psicología. Soy psicóloga social, con el doctorado en filosofía y psicología, y después todo lo que es la parte de doctorado en hipnosis clásica y ericksoniana, neuroreconstrucción emocional, PNL, que utiliza fíjate, mucho la ¿no? PNL también. Me surge preguntarte algo, ¿no? Sí. Ahora hay tantas fugas, ¿no? Del país, tanta gente que se va, ¿no? Al Sí. exterior, y vos elegiste quedarte aquí cuando a lo mejor trabajando a la par de tu padre, económicamente, entre comillas, te hubiera ido mejor. Pero preferiste estar acá en Argentina, ¿no? Sí. Bueno, en realidad también, obviamente, mis padres de alguna manera se habían separado cuando yo era chica, o sea que en ese momento yo quedé con mi mamá a mis 3 años y medio, 4 años, y bueno, ella vive acá. De alguna manera fui haciendo toda mi vida aquí en Córdoba. Me gusta, creo que es importante que uno también luche por el lugar, por sus raíces, pero bueno, por supuesto que también es comprensible que a veces hay situaciones que llevan a que uno tenga que experimentar algo diferente, pero bueno, el corazón siempre está también de alguna forma con el lugar donde nace. Ahora, qué buena posibilidad, ¿no? Esto de poder, a través del tratamiento, poder darle oportunidad a las personas que hemos sufrido algún trauma, alguna situación de crisis en la vida. Poder, ¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Y quién no? Poder reconstruir nuestra historia, ¿no? Poder volverla a escribir de alguna manera y poder tener ese gran poder y entendimiento de que podemos sanar. Así como nos hemos enfermado, mente, emoción, cuerpo, alma, lo que sea, también podemos sanar. Háblame de adicciones. ¿Qué pasa con las personas que tienen adicciones? ¿Se puede llegar a hacer esto? Se puede hacer, sí. Hay tratamiento con respecto también. O sea, como te digo, la neuroreconstrucción trabaja y puede afrontar distintas situaciones, depresión, adicciones. No en todos los casos, por ejemplo, se utilizan las mismas cosas, pero en la parte de adicciones también a través de hipnosis, ¿sí? Encontrando principalmente también cuál fue la raíz del comienzo de todo eso, porque obviamente la persona de alguna manera que ha llegado a esas situaciones porque a la vez quiere escapar de alguna cosa o de algo que le está sucediendo, tal vez no tiene tampoco la contención y todo eso, y bueno, es armar una red. Hay que trabajar ahí también un poco con la familia, hay que trabajar con, bueno, como te digo, con distintas técnicas dependiendo de la situación del paciente, pero bueno, tengo casos donde va funcionando muy bien y donde, bueno, también con el compromiso, por supuesto, porque no se puede ayudar a nadie que no quiere ser ayudado también, pues eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, muy importante también en este caso poder resaltar que Nadia, se construyó muchísimo con una madre que, bueno, en un momento soltó un trabajo en relación
de dependencia sí. en Córdoba, para poder tener mejor calidad de vida con nadie. Tenía 3 años, estamos hablando de hace muchísimos años, y con un papá que estaba, bueno, en Europa, pero haciendo todo Ese este fue camino. antes de que yo cumpliera 15 años. Ese fue Bien. allá y bueno, y allá Bien. creó esta escuela de hipnosis y bueno, y se desarrolló dentro de todas estas técnicas y creó la neuroreconstrucción emocional y todo eso después de que se fue en ese momento. Ahora, qué orgullo, ¿no? De alguna manera un argentino que creó todo esto y aquí tenemos a la hija que está trabajando para nosotros. Yo hago fuerza acá, lo que pasa es que también tenemos sangre española, italiana, un poquito en cada parte. Tratamos de colaborar en los 2 continentes. Bien, bueno, muchísimas gracias Nadia por esta posibilidad, por poder conocerte. La verdad que a Nadia la conocí casi por causalidad y digo, no, yo te quiero hacer una entrevista porque me pareció muy válido, ¿no? Y conocerte, que la gente sepa de que existe esto, de que sos la única en la Argentina, lamentablemente, ¿no? Porque tiene que haber más. Sí, bueno, ojalá que se vayan sumando más a la escuela y que de alguna manera vayan aprendiendo estas nuevas técnicas, que bueno, el ser es holístico. Sí, somos una unidad y uno tiene que trabajar con todo para que de alguna forma poder sanar. Tenemos, como digo, nuestra mente tiene la capacidad de enfermarnos o de sanarnos, pero lo que nosotros creemos es lo que determina lo que vamos a lograr o lo que vamos a hacer en nuestra vida con respecto a lo que nosotros sintamos de nosotros mismos, de nuestra realidad, pero siempre podemos cambiar, ¿sí? Y si yo no lo puedo hacer solo, bueno, quizás puedo ayudarme a través de algún tipo de terapia, que no solamente es esta, hay muchos otros tipos de terapias, pero que tengan que ver con esa búsqueda de querer vivir una vida plena. ¿Por qué tener que vivir con sufrimiento, con angustias, con dolores, como si realmente el ser humano tuviera que vivir o una persona tuviera que vivir eternamente en medio del dolor para poder transformarse? A veces sí, hay una etapa que tal vez puede ser de un meterse hacia adentro y tal vez sentir un poco en la piel el dolor en ese momento, pero rápidamente no necesitamos pasarnos mucho tiempo para poder ir sintiendo que la vida es otra cosa, que la vida es poder disfrutar, tener pensamientos positivos, sentirme de alguna manera con la capacidad de decidir, de elegir cómo quiero sentirme, cómo quiero vivir mi vida, cómo quiero compartir mi vida con otros, ¿sí? Porque también somos seres sociales. Muchísimas gracias Nadia, muchísimas gracias. Gracias a vos. No, a vos. Esto fue Protagonistas, muchísimas gracias por estar, hasta la semana que viene, muchísimo más.